¿Cómo están? Bienvenidos a el tercer episodio de la tercera temporada. Bonito número, diría Nikola Tesla. De 4 NPCs entran en un bar. Hoy tenemos un tema muy interesante y pues bastante apetecido también. Crítico, es más, podríamos decir. ¿Cómo ser un mejor director o directora? Hoy nos acompañan 2 NPCs y pues el tercer NPC son ustedes y el cuarto NPC pues es un perro fantasma que está acechando a Mari. Vale. Está el NPC con la taza de mejor director. No está. Y está la NPC directora que no permite la pizza con piña en su mesa. Jamás. Vale. Entremos al tema. Entonces, ¿les parece? Bueno, ¿cómo ser un mejor director? La pregunta es sencilla. Así que, pues, antes de que aparezca el perro fantasma, ¿por qué no empiezas tú, Mari? Sí, aquí somos 2 contra 1, no te convendría hacer lo contrario. Em, Consejos para principiantes. ¿Cómo ser un mejor director? Bueno, desde mi perspectiva como más que todo fan, jugadora y máster de Juego de Tinieblas, voy a hablar como desde la perspectiva de los juegos que son más bien narrativos. Eh, un, Obviamente la esencia de los juegos narrativos es la narración, da, es como lo más evidente. Y un error que muchas veces suceden es no saber hasta qué punto se debe dar cierto tipo de información, más que todo en el inicio. Un error muy común está irse a los extremos. O dices demasiado sobre el mundo en el que ellos están y a lo que se enfrentan, o por el contrario, terminas dando muy poca información sobre el mundo en el que se desarrollan y terminan un poco perdidos o un poco confusos los jugadores sobre qué tienen que hacer. Básicamente, cómo ser un mejor narrador, aprender a entrar en ese punto medio de qué se debe decir y qué no. La mejor forma de hacerlo, el consejo sería cosas básicas que cualquier persona que viva o se desarrolle en esa ciudad o en ese entorno podría saber, como por ejemplo la política del lugar, al menos las cosas normales, básicas. Tú, si por ejemplo, dentro de tu trama hay unas conspiraciones, pues no necesariamente eso lo tienen que saber los personajes. Entonces es como, ahí está el punto intermedio, por ejemplo, al describir la política. Pueden saber la estructura, pero si hay una conspiración, no necesariamente lo saben. Pueden saber la estructura de la ciudad, que siempre es bueno tener unos cuantos mapas. Pueden saber, por ejemplo, los costos generales de los productos. Te lo digo así como a la hora también de describir las cosas. Pero para empezar, siempre es en narrativo la política del lugar, la economía del lugar, la situación actual del lugar en el que ellos se encuentran. Y ya con respecto a ya entrar en materia a la aventura que ellos van a tener, eh, yo siempre describiría, o al menos este es un consejo que siempre doy, y es, hay veces que hay que saber cuándo callarse a la hora de describir la situación. Yo describiría el entorno puntual en el que ellos están. Si por X o Y razón los personajes están separados, que es lo que usualmente a veces pasa al inicio, hablar de la situación particular de cada uno de los personajes y ya esperar al encuentro y al desarrollo de las circunstancias. Porque me ha pasado mucho que encuentro másters principiantes que, por ejemplo, a la hora de dar este segundo paso, de describir la situación de cada personaje, ya los introducen a la aventura diciéndoles, por ejemplo, de entrada, lo que está
el problema al cual se van a enfrentar, un ejemplo en caso de que sea un problema al cual se van a enfrentar y cómo su personaje desde ya tendría que ver cómo afrontarlo sin generar ese clima, o sea, sin que se desarrolle toda esa tensión de entrar en esa trama. Ya, ese es mi primer consejo de principiante. Ahora tú. Ok, pero yo te pregunto, digamos, Ujú, estoy de acuerdo con que uno no debe dar toda la información y pues siempre es muy bueno tener mapas y pues detalles básicos que los jugadores pueden conocer o descubrir por NPCs con conocimiento general, pero ¿cómo haces la transición, no? ¿Cuáles son los pasos de que empiecen a meterse en la situación, a descubrir realmente, digamos, cuál es el meollo del asunto? ujú. Porque tú mencionas que listo, ellos Bueno, no pueden saber ajá. desde el No principio. pueden saber al principio. ¿Cómo haces esa transición de que sé que hay un problema, tengo muy poca información y empiezo a trabajar por, por una esquinita, por algo que me dijeron, tengo que ir a buscar a alguien, recuperar un Ujú, objeto, por ejemplo. a que ya tengo esta cosa formada enfrente, ¿qué hago? Ujú. ¿Cómo construyes eso? Bueno, usualmente, sí, sí, esto aquí es muy interesante porque algo también que es un error frecuente en los masters es no tener una, digamos, caja, vagón, baúl, colección de NPCs. ¿Por qué? Porque uno usualmente cuando les da a los jugadores la iniciativa, entiendes iniciativa como que les plantea la situación o les dices ve a un lugar y en un lugar se desarrollan unos hechos que va a darles la apertura a esta situación. O sea, la verdad es que digo palabras muy amplias, es porque las situaciones pueden ser tan variables que te puedo dar un consejo que no necesariamente aplique para una búsqueda de un objeto como para, yo qué sé, el rescate de alguien. Pero usualmente, ¿qué pasa con los NPCs, con los jugadores? Usualmente intentan buscar esa información que los complemente por ellos mismos. Y a ellos usualmente lo que siempre recurren es contactos. Contactos, contactos, o ir a una taberna y escuchar qué es lo que está sucediendo. O bueno, sí, un ejemplo, si yo quiero encontrar, no sé, un artista, iría como a las zonas de la ciudad donde se reúnen los artistas. Y cuando están en esa búsqueda, muchas veces pasa que los masters no tienen NPCs que se desarrollen en esos ámbitos. Sé que al principio puede ser difícil porque uno como máster no puede proveer todos los posibles movimientos que tengan los jugadores. Pueden ir a lugares que uno no espera o hacer llamadas que uno nunca vaya a pensar. Por eso, con los NPCs recomiendo tener NPCs estándar que les puedan dar información. No tiene que ser una hoja súper compleja. Simplemente NPCs que tú puedas cambiarle, por ejemplo, la profesión o algo, pero tener claro qué información pueden dar. O sea, digo eso porque para mí es importante que los mismos jugadores descubran este desarrollo, pero lo descubran y en la medida que ellos den el primer paso. Den el primer paso para integrarse. De paso también dentro de la psique del jugador se maneja la forma en cómo ellos desean acercarse a ese problema. Cosa que en mi experiencia lo encuentro más satisfactorio que cuando, por ejemplo, quieres guiarlos en una sola línea o ponerles el problema tan de frente, siento que se congelan mucho, que se quedan como, no sé qué hacer, no sé qué hacer y tengo que tomar una decisión ahora de cómo enfrentar esto. Eso, en ese sentido sería importante. Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, desde mi lado, pues ser un buen director o directora tiene tantos ángulos, pero para empezar a dirigir, yo considero que lo más importante al principio es descubrir cuál es tu estilo de dirección. ¿Cómo haces eso? Puedes o jugar con varios directores o directoras con estilos diferentes, ver con cuál te gusta más. Eso te da una idea de entender, digamos, qué juegos te gustan a ti. Si es mucho, muy combate, más política, eh, qué tipo de sistemas y probar. No digo que necesariamente
lo que a uno le gusta jugar es lo que a uno le gusta dirigir, o incluso en lo que uno es bueno dirigiendo. Eso puede variar, pero al principio es probar para conocerse a uno. Ya pues una vez uno se mide, uno sabe, digamos, cuáles son sus lados flacos, cuáles son sus lados fuertes, y pues ahí se empieza a trabajar, ¿no? Principalmente lo más importante es saber improvisar. Un conocimiento básico de las reglas, entendiendo lo que es un juego, saber jugarlo. Con improvisación se resuelve todo, para por lo menos tener una partida decente. Todo lo que venga para adelante es ganancia. Pues de manera rápida, pues ese es mi consejo para ser un mejor director. Hablemos un poquito más de las reglas. A mí me parece muy curioso porque, digamos, ¿qué tanto una persona, por ejemplo? Porque aquí, por ejemplo, alguien puede estar viendo y decir, ¿será que me lanzo? ¿Será que no me lanzo a hacer máster? Tengo lo que necesito, estoy viendo estos videos para aprender un poco más. ¿Tú cuánto consideras que debe saber un jugador con respecto a las reglas y al lore de un juego para poder lanzarse directamente a hacer un máster y no fracasar en el intento? ¿Cuánto tiene que saber un jugador sobre las reglas para lanzarse a ser un máster? Eso es complicado, porque mira, por ejemplo, World of Darkness, ¿no? ¿Qué es lo que tú manejas? Yo con combate, lo que juego yo en World of Darkness y los personajes que yo he hecho son netamente sociales. Entonces, pues las partidas, perdón, se me trabó la lengua. Lo que yo conozco es netamente social. Sé cómo es el combate, pero no lo he hecho en un volumen necesario para que yo lo pueda manejar así, rápido. Entonces yo cuando dirijo, que me sé las reglas de, digamos, de Changeling muy muy bien, yo te puedo manejar lo que son los poderes, lo que es el roleplay, lo que es el lore, todas estas cosas pues bastante oníricas del ensueño muy bien, ¿no? Metáforas, unas descripciones bastante emotivas, pero cuando es combate, mi dirección es lenta. Yo lo sé, porque no es lo que yo he jugado. Desde esa experiencia, yo creo que para que alguien se lance a dirigir, tiene que tener la capacidad suficiente para poder hacer las cosas con una velocidad óptima. No rápido, corriendo, como, no sé, un vendedor paisa, ¿no? Un comercial paisa. Pero sí de una forma eficiente, ¿no? Algo que no sea cansón, como decimos en Colombia. Ya con un conocimiento que te permita esa velocidad, para que la diversión se mantenga, ya puedes empezar a dirigir. Es que prepares tu campaña, prepares lo que necesitas, consigas la gente y empieces. Me encanta el tema de la velocidad porque sí he notado muchísimo que en las mesas, cuando uno no se sabe las reglas básicas y está en un momento súper, súper, súper emocionante, y digamos la típica, ¿no? Se arma el destrabe y uno dice iniciativas y todo el mundo, ¡ah, la emoción! Y después como un segundo, ¿y qué tengo que tirar? Y es como que cuando nadie sabe ni siquiera el máster qué es lo que tiene que tirar, como que la magia se rompe. Es como, el bajón. El bajón de la emoción de las iniciativas. Eso pasa muchísimo. Yo creo que para arreglar ese problema a veces que pues, ocurre cuando el máster no sabe algo, es criterio. Es la otra parte, después de improvisación, es tener criterio para tomar decisiones rápidas. Perdón. Si hay algo que yo no sé, yo puedo realmente racionalizar y decir, bueno, la verdad no sé, ¿no? Y si yo considero que no vale la pena y que va a tomar mucho tiempo buscar una forma dentro de las reglas para manejar eso, es saber tomar una decisión rápida, que sea pues lógica. Y si uno sabes que, mira, vamos a hacer esto, tiene sentido, vamos a manejarlo así, por lo menos por esta decisión, luego revisamos. Si acaso
un minuto pensando máximo, usualmente menos, y seguir. El criterio para mí ahí es crítico. Sí, es interesante. Pensé que era en rueda aspiradora por allá. Sí, es cierto. Yo diría que con respecto a las reglas, debería saberse las reglas de combate, la estructura general del mundo. O sea, por ejemplo, en el caso de vampiros, saber que hay una camarilla, anarquistas, dependientes y el sabbat, por ejemplo. Son como las cosas, estructuras básicas, por ejemplo. Y ya el saber del clan, es decir, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son, bueno, todos esos pequeños detalles. Y pues sí, la pelea siempre es importante, saberse las reglas, porque literalmente en algún momento, pues, y más cuando son jugadores principiantes, se puede armar la de nos vamos a agarrar a puño. Y ahí es literalmente todo el tiempo lo vas a ver y bar, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué me quito tantos puntos de vida? Siempre es igual. Entonces, o sea, yo diría que esas dos, esas reglas, digamos, porque ya, por ejemplo, muchas veces pasa de que hay jugadores principiantes que buscan en Google cómo funcionan las disciplinas, por ejemplo. Entonces, como que, voy a usar, yo qué sé, Auspex, nivel 1, nivel 2. Entonces, súper rápido Google y saberlo. Y lo digo es porque son conocimientos que toman tiempo y son amplios para memorizarse. Y más con los cambios de ediciones. Pues, y ahora que dices, pues, que el máster tiene que saberse ciertas cosas de los jugadores, pues, yo pienso que es más crítico, que sí está bien, es más crítico que se sepan las cosas que no son benéficas para los jugadores. Digamos, calabozos es la responsabilidad de un caster, un mago, un clérigo, un druido, un bardo, sorcerer, cualquier clase que tire un hechizo, preparar sus hechizos y saber qué hace. Un máster no puede estar ahí revisando, ¿no? Que mira, ese hechizo te hace tal cosa, tal vez se lo sepas, tal vez no, no pasa nada. La responsabilidad de un jugador saber qué hace su disciplina, qué hace su arte, qué hacen sus esferas. Y pues, pero tal vez de un modo defensivo Sí, eso estaba pensando. van a ignorar cuál es su debilidad, ¿no? Yo, yo, por lo menos, a mí me preocupa más como máster saber cuáles son las debilidades de mis personajes en Changeling, de mis jugadores, para usar eso en contra suya y decirle, hey, ven acá, tú tienes esto, acuérdate, y poder meterlo en roleplay. Si ellos lo hacen, magnífico, o sea, tremendos jugadores que realmente cogen lo bueno y lo malo, pero si a ellos se les olvida usar lo benéfico, es culpa de ellos. Si se les olvida usar lo, digamos, malo que tiene su personaje, pues sí, es culpa de ellos, pero también puede ser estrategia. Ahora, si a mí se me olvida, también pues es culpa mía, pero ¿por qué voy a perder una herramienta que tengo en roleplay? Y no lo digo en el sentido de querer dañarle un personaje, querer hacer mal, simplemente es usar todas las herramientas y también pues darle al jugador la responsabilidad de que, mira, tu personaje tiene unas capacidades, tú tienes que saber usarlas. Si se te olvida algo, pues se te olvida algo, es culpa tuya. Por ejemplo, hace un par de meses yo estaba en una conferencia online, estaba en un one shot de calabozos, tenía un bárbaro enano y por una resistencia que tienen los enanos, en una competencia de comida picante, yo tenía ventaja, o sea, tiraba 2 veces el dado, escogía el puntaje más alto. Al máster perdí en la primera ronda y el máster, después de que todos jugamos en la competencia, él se le olvidó, hey, ven acá, se me pasó que tú tenías esa vuelta. Y esa era, digamos, una comparación que yo nunca había hecho de esa habilidad porque era con veneno a comida picante. Digo, hey, fue mi error porque pues, la comida picante cuenta como veneno. Yo personalmente no había hecho la conexión. Vamos a echar para atrás y haces todas las tiradas otra vez. Y acabé ganando. Sí, eso también es bueno muchas veces. Porque digamos que
Hay muchos másters que no voltean, o sea, no dan retroceso y dice, bueno, vamos a hacer la tirada. También es ser, pues, compasivo, cosa que no está mal de vez en cuando, y más cuando es algo como tan plano, irrelevante y no se avanza. O sea, no digo que sea irrelevante, sino me refiero como no va a impactar realmente a la trama, a menos de que esa hubiese sido la prueba final, pues, para obtener algo. Una última cuestión para este tema. ¿Un mejor máster confía o no confía en sus jugadores de forma casi ciega? Yo pienso que uno tiene que confiar en esos jugadores, por lo menos iniciando. Se dejan claras las expectativas. Por ejemplo, como lo que dije, mira, estás jugando un caster, estás jugando un mago. Yo espero que tú prepares tus hechizos, sepas qué haces. Antes de tu turno en combate, revises qué hace el hechizo. Tienes, yo no sé, 5 minutos mientras haces la ronda y revisas, ¿no? Y haces tus cosas. Y pues esas se dejan las expectativas claras. Eh, cuando subas de nivel vas a tirar vida enfrente de todo el mundo. Ya pues si las cosas se empiezan, si uno empieza a ver que la persona está haciendo trampa, están tirando dados de vida, se habla con la persona. No te voy a decir que pues lo hagan de una forma malintencionada. Yo pienso que si a veces alguien trata como de, no sé, tal vez conseguir más vida cuando sube de nivel en calabozos, en especial cuando son jugadores nuevos, es porque no quieren perder el personaje. Entonces, como un miedo ahí, como no sé, pues como protección, estás como protegiendo. Entonces, pues son cosas que a veces tienen que hablar. Uno empieza a desligarse de los personajes cuando ya se le muere uno empieza a soltar eso. Es más, hace poco estaba leyendo este libro de filosofía y calabozos y dragones que hacen. Cada capítulo es como un tema diferente, son ensayos. Bastante lindo el libro. Es más, no lo he terminado. Hay una comparación que en uno de los ensayos hacen que Calabozos y Dragones o cualquier juego de rol son como estos mandalas dibujados en arena que hacen los monjes budistas, donde pintas estos patrones en la arena y luego simplemente los borras. Le inviertes todo este tiempo en generar este patrón y simplemente luego pues lo borras. Entonces la gracia está en el proceso, está en el momento y en lo efímero. Yo creo que ya, digamos, con la experiencia uno empieza Sí. a soltar. Sí, en definitiva, un mejor máster siempre confía en sus jugadores, con todas las restricciones que comentó. Y más porque, muchachos, eso es una preocupación innecesaria. Yo he visto másters paranoicos con todo. No, es que tengo una pistola. Ah, sí, demuéstramelo, muéstrame la hoja. Y por todo es muéstrame la hoja. Y eso, pues, también dentro del jugador le genera como una especie de malestar. Más que todo porque primero no fluye la narración, segundo se sienten siempre juzgados y tercero, piénsalo por un momento, en cierta forma, ¿qué más da? Es decir, hay muchas situaciones en las que cuando ellos comienzan ya a hacer trampa de forma muy descarada, hasta toda la mesa se da cuenta y es muy fácil, pues, decir y desenmascarar de que alguien está haciendo algo que no va así. Pero digamos que ya con pequeñas y micro cosas que uno hasta sabe como máster que el jugador lo hace, como tú dices, ya sea por un miedo a perder el personaje, por cualquier cosa, también la verdad es que no sería bueno arruinar la diversión solamente por ese tipo de cosas, y más porque muchas veces incluso lo usan con decisiones que no impactan la trama principal. No, yo ahí sí difiero un poco, por ejemplo, tal vez con las municiones o con los ítems. No, que estoy envenenado, yo tengo una antitoxina. No, yo no recuerdo que te hayas comprado una antitoxina. Son cosas que pasan, no, pues en el juego. Usted en tu hoja, yo no recuerdo cuándo compraste eso. Muestra a ver, ¿cuántas flechas te has gastado? ¿Cuántas te quedan? No, yo no me muestra a ver, o sea, has estado una batalla por 1 hora, ¿cuántas flechas te has tirado? Has hecho como 15 ataques contra, yo no sé, una horda de goblins, como, no sé, 200 goblins. Muéstrame las Sí, flechas. claro. Pero es que eso es lo que me refiero, o sea, como después.
de que suceda el evento. Como tú dices, ya atacó como 15 veces y cuántas tenía, si compró dos, un ejemplo. Ahí es cuando ya te digo que uno ya comienza a sospechar, que uno dice, a la trampa se puede ser descubierta y desenmascarada. Tú no lo vas a No, atacar cuando al principio él vaya a atacar con la flecha, ¿sabes? Y le bueno, ¿y cuántas tiene? ¿Y cuántas va a gastar? ¿No? Eso es lo que te digo con respecto a la paranoia. vale. Yo, mi último, digamos, punto respecto a cómo ser mejor en dirección tiene que ver con la expectativa de los jugadores. Perdón. Eh, es como crear una buena mesa manejando lo que los jugadores pues tienen de expectativa de lo que va a ser el juego. Esto claramente pues se puede definir muy fácil en lo que se llama sesión cero. Si ya juegan rol pues seguramente saben qué es. Hablan, mira, esta es la campaña que tengo pensada, más o menos va por estos lados. Si es una cosa pregenerada que compraron, no sé, Course of Strahd, Crimson Throne, no sé, el trono del rey del río de Cold Press. De esto va la campaña, qué esperan de ella, si es una cosa homebrew, bueno, cuál es la historia de tu personaje, qué esperas tú, qué quieres hacer, cuáles son tus expectativas y pues entender eso, ¿no? Incluso pues si esta conversación no la tienen, eh, la pueden tener después de iniciar una campaña, o simplemente pueden analizar de qué están buscando sus jugadores, ¿no? Qué ítems compran, cómo interactúan, qué personajes hicieron, y ya pueden pues, empezar a planear desde ahí. Por ejemplo, lo que yo muchas veces hago dirigiendo es que yo considero cuáles son las habilidades de mis jugadores de una forma pues muy general y les pongo situaciones que les sean difíciles, no algo que los vaya a matar o simplemente cancele sus habilidades, pero que no, les mantenga sus pies en la tierra, y les genere cierta dificultad, que pues para mí es la gracia del juego. Vi una persona que dijo, yo no hago eso, yo creo encuentros, y esto es combate, que consideran las habilidades de mis jugadores para poder hacer cosas locas que el nivel del juego no me permitiría normalmente. Entonces, en vez de, digamos, nerfearlos un poco con una situación difícil, tú les pones una situación en la que, digamos, es benéfica para ellos, pero tú te pones loco, le pones monstruos muy fuertes con una cantidad de minions bastante considerable, que por el volumen les genere dificultad, pero ellos se van a sentir heroicos, porque van a estar matando pues, a diestra y siniestra. Entonces, lo vi hace poco, me parece, nunca lo había pensado así, me parece un magnífico consejo, la verdad lo voy a usar, no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, a veces situaciones que son complejas, porque a mí no me gusta que mis jugadores no sé, se les suban los humos a la cabeza. Tal vez porque yo juego en Homebrew y pues he visto gente que trata de respetar un poco el mundo que uno cree a veces cuando ya se creen que están por encima de todo. Entonces como que tal vez por ese lado soy un poco así. Pero me parece que también exagerar las cosas, caricaturizarlas para balancear los encuentros donde tus jugadores son fuertes, es muy interesante. Y uno ahí realmente ya está llenando las expectativas de tus jugadores. Con el primer ejemplo en el que uno les pone una situación difícil, no estás llenando la expectativa de lo que tu jugador quiere jugar. Pero cuando está en una situación donde, digamos, ellos son muy capaces contra números grandes de enemigos, pero tú les pusiste demasiados enemigos, entonces están haciendo algo en lo que son buenos, es lo que quieren hacer, pero es que son muchos enemigos, entonces esa es la dificultad. Estás llenando sus expectativas, las estás satisfaciendo, pero no se las estás poniendo fácil. ¿Tú qué opinas?
Es un buen consejo, la verdad me gustó, nunca lo había pensado. Y ahorita me recuerdo muchísimo, pues así como para resumirlo así rapidito, me recuerda muchísimo porque en estos días unos de las personas con las que usualmente juego jugaron otro juego con un máster y me dijeron, no, es que él va y nos saca humanos y los humanos pegaban más duro pues que un hombre lobo. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Entonces como que quería agregarle dificultad, pero se le fue la mano como para que no fuese tan, tan sencillo. Y es como cosas así pasan. Y claro, los pobres quedaron todos tristes, como, bueno, marica, casi nos morimos frente a tres humanos, casi nos hacen la vida imposible. Nada, sí, estoy de acuerdo con tu consejo, me parece muy bueno. Vale, vale. Bueno, sin más, esos son nuestros consejos para ser pues, un mejor director o directora. Si consideran que tal vez hay algún tema de dirección que faltó, algún detalle que quieran saber, pues bien pueden comentarlo abajo y nosotros estamos pendientes y pues claramente les respondemos, ¿no? Eh, Nos vemos en 2 semanas, ¿saben? Publicamos en la primera y tercera semana del mes. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.